Hola Elena, hola Rafael. Hola, mucho gusto. Si quieren, en la parte derecha pueden ver donde dice lenguaje, debajo de filtros. Y si quieren cambiarle ahí a español, hola Jorge, ¿cómo estás? Si quieren cambiarle ahí en español para que estemos en el canal en español todos. Hey Terry, glad to see you, hermano. Hola, Jaime, ¿cómo estás, hermano? Terry, if you can go to language interpretation and then you change your channel to Spanish so we can see, hear you on that same. Ok. Debe estar, no debes, lenguaje, interpretación, le pones clic y español. Hecho. Hola, buenas tardes. Te escucho, perfecto. Igual, Elena, no sé si quieres No, ya ponerle está, ahí. ya lo arreglé, ya tengo. Perfecta, como siempre. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar aquí con ustedes hoy. Creo que estás en el canal en inglés también. Si pones el lenguaje. Ahí estoy. Ahí estás, perfecto. Hola María. Mano, que bonitinho. Não sei se é um urso, se é um hamster, agora é um bicho aí. Mas parece que ele tá suave, mas estar simplesmente não. Okay, I think we lost Alessandro for the translation to English. Parece aquele murcho, mano. Hola Arturo. Arturo, si gustas lenguaje, estamos en el canal de español y el otro canal va a ser para inglés, para la traducción simultánea, para aquellos que no hablen también en español. Essa aqui parece uma música secreta, tá ligado? Mas o link já tava liberado, que é a Defeat, tá ligado? Então, acho que não tem mais nada, né? Só isso. Vamos lá, vai. Só pra você, caralho, é um ônibus preto, velho. Que da hora! Ele tem um cone na cabeça com uma faca sanguenta. Por que você tem um bagulho de nota? Cadê a nota dele? Ok. Tá babo o bicho. Por que você tem um bagulho? E o fundo realmente é exatamente o fundo mesmo do oceano. Vou lá pro quarto, sim. Vai. Eu aqui, ó. Derruba o colchão do irmão pra mim, né? Vamos lá. Aparentemente não vai ter. Nossa, bicho. Desculpa, isso tá mal pra caralho. Compreendo. Caralho! Nossa, tá muito alto isso aí. One more person, 1 second. Right. Alessandro? Hola Andrea. Gracias por Gary. conectarte. Alessandro? Hola. Creo que nada más nuevamente para todos aquellos que quieran hablar en el audio, estamos en el canal del español, porque hay también la I just opción asked him de just now. I chatted traducción with him and he said he simultánea, hadn't entonces, si started the translation tab because they en weren't speaking demás, yet. debe estar ahí lenguaje, el lenguaje estamos en español. Have they started? Well, Si I gustas, mean, tal vez podemos we're empezar. just waiting for a couple more people to join, so technically not, but I would have assumed, well, in fact, we wanted him to translate everything, really. That was the idea. That was his brief. Where has he gone? Alessandro? Alessandro, could you answer me, please? You can hear me. Very strange. Asked. I don't know if Alessandro can hear you, but the translation hasn't started yet. So, you know, at least I couldn't hear anything in the Spanish channel. I think we lost the translator. I think he might have his microphone turned off. Listo, Sergio. Si quieres empezamos. Yeah. I just sent him a note as well.
Bueno, buenas tardes a todos y a todos. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación a participar de este encuentro. Mi nombre es Sergio Maulem y soy parte del equipo de Latinoamérica del proyecto de Envisaging the Future en inglés, que es mirando, imaginando el futuro. I think the best thing is that everyone seems to be Spanish. So, not that that's the point. Carrie? Let me just speak to Carrie? David. No, okay. Estamos con problemas con la traducción, disculpen. Pero bueno, les decía, les agradecemos su participación en Maha la and presentación Alessandro disappeared. de los resultados para Latinoamérica del proyecto de GLEFA, que es la Asociación Global de Fuerzas de la Ley y Salud Pública. Sergio and Jaime know what they're doing, so El equipo I've asked them to continue. de Latinoamérica formado por It's quite frustrating to be practicing Redondo y so por Natalia Campos, quienes hemos trabajado en lo que es identificar buenas prácticas en el entrecruzamiento entre las fuerzas de seguridad y la salud pública, particularmente respuestas desde el sistema estatal, también respuestas dentro de las fuerzas y por afuera de las fuerzas, y la respuesta de partes de sociedad civil y otros organismos que no son del Estado. El encuentro de hoy es para mostrarles los resultados, compartirlos, escuchar sus devoluciones y poder pensar a futuro cómo seguir avanzando en estas líneas de trabajo y pensar también qué es lo que falta o qué es lo que queda pendiente o nuevos caminos para ir incorporando en estas líneas. Así que la primera parte de este encuentro de una hora va a ser la presentación por parte de Jaime de los resultados y luego vamos a tener un espacio de intercambio. Así que dejo ahora a Jaime para realizar la presentación. Muchas gracias. Maule, hay 3 personas que hablan inglés que tienen su micrófono abierto. Entonces no se te escucha cuando ellos hablan. Perdón que me meta, pero tendrían que cerrar su micrófono. Gracias, Elena. Voy a tratar de hacerlo ya. Yo no sabía si ustedes los estaban escuchando, éramos solo nosotros. Ya lo digo. Gracias. Bueno, muchas gracias por, como dijo Sergio, nuevamente perdón, estamos tratando de arreglar el tema de la traducción simultánea. Y hay un poco de ruido en los lugares donde estamos. Espero que me puedan escuchar todos, ¿bien? Sí. ¿Sí? ¿Todo bien? Ok, perfecto. Un poco lo que dijo Sergio es, nosotros somos el equipo, como ustedes saben, este proyecto tiene, tal vez no lo conozcan a detalle, tiene varias componentes a través del mundo, en el cual cada una de esas regiones está tratando de identificar como que esos nuevos programas o anteriores programas, lo ideal que estuvieron funcionando, que trataron de complementar este tema de policía y salud pública. A nosotros un poco en nuestra región, ustedes lo saben bien más que nadie, pues es una región que los homicidios del crimen han tenido un desarrollo o un impacto negativo en el desarrollo económico de nuestros países, pero aparte que pues son uno de los países más violentos que existen en el mundo, desafortunadamente, algunos de los países latinoamericanos. Y esto ha llevado, creo yo, también a que pues, la seguridad pública se ha visto como un tema de vital importancia en las agendas, o al menos en la opinión de los ciudadanos latinoamericanos. Y lo que hemos visto generalmente o tradicionalmente es mucho tema de mano dura, mucho tema de aumentar sentencias de prisiones, encarcelar gente, perdón. No por algo tenemos los países, tanto Brasil y México, de los 10 países con mayor población encarcelada en el mundo. Y entonces un poco el reto de nosotros era tratar de ver cómo tratar de imaginar el tema de salud y policía en nuestra región, ¿no? Un poco, y quisiera un poco que esto fuera más informal, porque queremos tener un poco su
su comentario y la visión de tal vez, como dijo Sergio, a dónde vamos, o recomendaciones de cosas que nosotros no hayamos visto, pero a través del trabajo con Sergio y de Natalia logramos dividir el tema en 3 grandes bloques. Primero, en programas que tradicionalmente se han enfocado en lo que se conoce como policiamiento. En segundo, lo agrupamos en programas con respuestas alternativas que no tuvieran que ver con policía, y aquí es donde metimos temas de reducción del daño y salud mental. Y finalmente tratamos de encontrar algunas colaboraciones que pudieran tener este vínculo de policía con sociedad civil. Ustedes tal vez conocen algunos de los ejemplos de policiamiento que nosotros analizamos. Es muy famoso el de Brasil, de Río de Janeiro, de las policías pacificadoras y cómo tomar la favela para en un primer momento establecer la seguridad y después tratar de llevar los servicios de salud y de educación al resto de la comunidad. Pero en específico pusimos un caso donde nos enfocamos en las comunidades de seguridad ciudadana de Bahía, en Brasil mismo. Y esto nos llamó la atención porque es un programa que lleva casi alrededor de más de 20 años, que empieza desde el 2002, inicialmente en Belo Horizonte, con la idea de reducir los homicidios y prevenir los homicidios, y sobre todo de tratar de encontrar esos factores de riesgo que pudieran incrementar las probabilidades de convertir a una persona, a un joven o una joven, en temas delincuenciales, ¿no? Y entonces se trataba de desarrollar talleres para la cultura, para el arte, sobre todo a un segmento de la población que está muy lastimado en América Latina, que es esas personas que están entre, o adolescentes en su caso, de 12 a 24 años, ¿no? Población joven. Y el tema interesante de este aspecto en Brasil, sobre todo en Bahía, era tratar de ver a la violencia como un fenómeno multifactorial, poder identificar factores de riesgo, zonas donde hubiera más homicidios y entonces tener estrategias focalizadas para poder prevenir la incorporación de los jóvenes en el tema delincuencial. Hay otro modelo que también estudiamos, que fue NESA, del cual se han hecho otros estudios. NESA es un municipio en México donde lo que se trataba de hacer era algo similar, una estrategia por descubrir cuáles son esos vecindarios o lugares donde se produce más crimen e ir sectorizando. Muchos de estos programas, lo que vimos, se inspiran sobre todo en los cuadros chilenos de tema de policiamiento por cuadrantes, y entonces se va dividiendo la ciudad por zonas para poder ir atendiendo de manera más específica a través de policiamiento sistematizado la reducción en estos factores de riesgo que pueden existir en las comunidades. Uno de los temas, y lo diré un poquitín más adelante, que a veces hemos tenido cuando veíamos o buscábamos encontrar datos, es que no todos los programas están completamente sistematizados, es decir, no hay documentos o programas que tengan los protocolos que nos permitan a nosotros analizar de una manera más sistemática todos los esfuerzos que se han hecho en materia de policiamiento y seguridad pública a través de diferentes países. Después de este tema de policiamiento tratamos de ver, bueno, sobre todo la discusión se centraba, ahora está muy de moda o está como una idea muy presente el tema de defund the police, y entonces un poco el espíritu era tratar de encontrar, hola, saludos desde Costa Rica, María, un saludo, encontrar entonces modelos alternativos, no policíacos, para resolver ciertos temas. En específico, creo que tratamos de ver mucho relacionado a este tema de policía y salud pública, temas de uso y abuso de sustancias. Aquí nos encontramos con un proyecto que actualmente se encuentra en la Ciudad de México, que se llama los Centros Colibríes. Y los Centros Colibríes en una zona que es una delegación de la Ciudad de México que se llama Iztapalapa, que es una zona de las más grandes en población, caracterizada por altas tasas de crimen, por uso de sustancias psicoactivas, etcétera. Lo que se hizo fue tratar de crear un modelo de atención diferente en lugar de perseguir a la persona usuaria de sustancias
como un criminal, a pesar de que ya hay una cantidad descriminalizada de posesión mínima de drogas en México, tratar de crear estos modelos, un centro integral de servicios para usuarios de sustancias. Entonces, la idea de estos centros colibrís era tener tratamiento con un modelo de reducción del daño a la mano, donde se puede proveer terapia psicológica, hay un trabajador social, un área de atención médica, áreas administrativas, y entonces se trata de ver más bien este tema de uso de sustancias desde un tema de salud pública más que desde un tema de seguridad pública. Finalmente teníamos que encontrar algunos programas que pudieran ser como que una colaboración entre sociedad civil y policía. Y aquí fue donde, gracias por acompañarnos, Elena, y tal vez otras compañeras del programa, donde encontramos un programa que se llama Retrasex. Y Retrasex es una iniciativa que nace desde abajo con el apoyo de financiamiento internacional para que las trabajadoras sexuales en diferentes países pudieran dar ellas mismas capacitaciones a los policías y entonces poder trabajar con los agentes que también crean esta victimización o criminalización del trabajo sexual, que abusan de las personas que hacen trabajo sexual. Y entonces la idea era dar capacitaciones a policías en diferentes países. Primero inicia en Honduras, pero es un programa que se ha ampliado a 10 países de América Latina. Y sobre todo lo que encontramos ahí interesante, uno es que desde su inicio ha continuado, pero sobre todo que tiene un diseño, una ejecución y una presentación por parte de las personas que son las principales beneficiarias de este programa, que es decir, las trabajadoras sexuales. Entonces, creo, lo vimos, estábamos con Natalia y Sergio platicando, un empoderamiento de las personas que permite también, a su vez, idealmente, disminuir el estigma y los abusos policiales y de derechos humanos para los oficiales o en las corporaciones a las cuales se han capacitado. Una de las cosas interesantes que encontramos en este proyecto Retrasex es que existen los manuales operativos, que existen reportes y que entonces esto permite que el esfuerzo sea replicado desde un país original que fue Honduras hasta los otros países en América Latina. Desafortunadamente, uno de los problemas que vimos cuando hicimos este trabajo es que pareciera ser que en América Latina hay muchos esfuerzos interesantes que no los mencionamos aquí porque han desaparecido, que parecen ser como estrellas fugaces, ¿no? Que parece ser como un shooting star, diríamos, ¿no? Que son estos programas, por ejemplo, de Brazos Abiertos, que salió en Sao Paulo, en el cual la alcaldía de Sao Paulo daba dinero a las personas usuarias de drogas aparte en situación de calle para poderles dar una habitación, un trabajo y ver nuevamente el tema de uso de sustancias más como un tema de salud pública. Otro tema que vimos, por ejemplo, fue en Tijuana, un proyecto que yo pude participar en donde pudimos entrenar a más de 2,000 policías en temas de salud ocupacional. O inclusive, por ejemplo, en Bogotá, donde también existía un programa de apoyo de reducción del daño para personas usuarias de sustancias, pero que debido a los cambios políticos en nuestros países, estas iniciativas terminan cancelándose cuando viene una administración diferente, ¿no? Y entonces vemos que por ejemplo, gobierno de izquierda puede que ponga un nuevo programa que trata de ser un poco más allá de policiamiento o mano dura, sino más de prevención o inclusive de reducción del daño, y que cuando entra una nueva administración se cancela el programa y se tiene que empezar nuevamente de cero. De hecho, una de las preocupaciones que teníamos con el programa de NESA de los centros colibrís es que había justo elecciones en la Ciudad de México y no sabíamos si la persona que fuera a quedar en su lugar continuaría el proyecto, pero la alcaldesa fue reelecta nuevamente, entonces con eso puede haber una amplitud de los programas por más plazo que lo que dura una sola administración. Otro de los problemas que nos encontramos fue la corrupción. Sabemos que desafortunadamente en nuestros países, en América Latina, existe mucha corrupción y entonces los cuerpos policiales están muchas veces coludidos, ya sea con el crimen organizado o simplemente son corruptos, y entonces esto afecta la confianza que la ciudadanía pueda tener con esa policía,
y en los proyectos que puedan tratar de crear esa confianza entre policía y ciudadanía, ¿no? Otro de los graves problemas que desafortunadamente parece ser como un huevo y la gallina es que tenemos altos niveles de violencia y entonces pareciera ser que varios gobiernos piensan que hay que tener más mano dura o hay, por ejemplo, que hacer estos programas de stop and frisk o parar a todo el mundo y cacharlo para tratar de encontrar algo. Y entonces, para tratar de atender el nivel alto de violencia, los cuerpos policiales generan más violencia y entonces se genera como que un círculo donde hay las probabilidades de que haya mayor violación de los derechos humanos en este contexto de mano dura, de violencia que cada vez crece más en nuestros países. Y bueno, no les puedo contar más que lo que sucede en México, que entonces también hay una tendencia no solo a alejarnos de este tema de policía comunitaria, sino más bien a militarizar las fuerzas policiales, lo cual va en contrasentido de estos consejos de policiamiento comunitario. Otro de los temas, finalmente dos, que hemos visto es la falta de recursos, ¿no? En nuestros países realmente no hay muchos recursos destinados para la implementación de programas innovadores que vayan más allá de policía, sino que vengan un aspecto de salud pública. Y en muchos de los casos se depende de organizaciones exteriores, ya sea financiadoras internacionales, privadas, por ejemplo, el Open Society Foundations, o otras agencias de cooperación europeas, ¿no? Y entonces, cuando los recursos de estas agencias financiadoras se retiran, entonces los programas no tienen el dinero con el cual continuar con sus propios recursos, continuar el programa a nivel local. Y finalmente, el gran tema que vimos fue la falta de una evaluación y sistematización de los programas en el cual nosotros podamos encontrar en cada uno de los países muy bien establecido cuáles son los protocolos de actuación. Por ejemplo, en este caso de la alcaldía de los centros colibríes, es un modelo nuevo, llevan 2 años, pero hasta la fecha no pudimos encontrar de una manera formal, solamente a través de notas periodísticas y de haciendo uso de a quién conoces, que nos pudieran pasar un poco más de detalles del programa, pero no existía como tal un manual operativo que permita entonces a otras regiones replicar estos programas y ya sea o evitar los errores o mejorar los programas. Entonces, estos son básicamente los temas que habíamos puesto sobre la mesa. Queríamos traerlos a consulta de ustedes. Si tenían algunas otras dudas, Natalia, que está aquí presente con nosotros, nos ayudará a tomar notas. Si tienen algunos otros modelos interesantes que ustedes consideren que estén actuales, que pueden ser estos temas de salud y policía que pudieran ser ejemplo para la zona, agradeceríamos mucho si nos los pudieran mencionar y nosotros haremos la tarea de tratar de buscarlos. Pero con esto, bueno, quisiera cerrar mi sección y entonces tal vez poder escuchar por parte de algunos de ustedes. Creo que originalmente habíamos puesto a Elena si nos quería dar una plática, porque una cosa que platicábamos Sergio y yo es creer en esta parte donde nada sobre alguien sin ellos, entonces sin ellas. Entonces, dado que estamos hablando sobre retrosexo, como dicen los americanos, nothing without us about us, Elena, si tal vez nos pudieras te presentar y darnos unas pequeñas palabras. Uy, eso de pequeña va a ser muy dudoso, muy difícil para mí hablar en pequeño. Bueno, buenas tardes a todos, muchísimas gracias por esta invitación. Tal vez me presente, bueno, yo soy Elena Eva Reinaga, soy secretaria ejecutiva de la Red Latinoamericana, de la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe Hispano, ¿sí? Bueno, acá también me acompaña Lucia Esquivel, que es la compañera referente, presidenta de la Organización de Uruguay y también parte de la Junta Directiva de la... De Paraguay. De Paraguay, perdón. Paraguay, Elena, Paraguay. Buenas tardes, Lucia Esquivel, ¿cómo están? Bien. Perdón, por favor. Me equivoqué de mate, de tereré y mate, sí. Bueno, tal vez yo le quiero tal vez contar, ¿no? Que este es un... ¿por qué nosotras empezamos a hacer este trabajo? ¿Sí?
Si bien empezamos, creo que a soñar allá hará más de 10 años con Andrea Bocardí, con Sergio Maule y otra gente, con el proyecto de Copresco, preparamos una propuesta y todo, bueno, esa propuesta no salió, pero porque si bien el trabajo sexual en América Latina y el Caribe no está penado, no está criminalizado ni nada que se le parezca, sí en términos morales, digamos, ¿no? Sí en términos morales. Bueno, nuestra mayor preocupación que tenemos y hostigamiento que tenemos tiene que ver precisamente con la fuerza de seguridad, ¿sí? Históricamente, no es de ahora, sino hace muchísimos años que nosotros venimos sufriendo mucho hostigamiento. Por lo tanto, nosotros nos basamos, como no se dio ese proyecto con Copresco, dijimos, algún día tenemos que lograr y hacer lo que hicimos con todo el personal de salud, que es sensibilizar y concientizar con el tema de nuestro trabajo para reducir el estigma y la discriminación. De esa misma manera teníamos que hacer con la policía, como si fuera tan fácil como nos fue con el servicio de salud, porque con el servicio de salud hablábamos con el director del hospital o del centro de salud y se resolvía. Con la policía ustedes saben que no es lo mismo porque es vertical y tenemos que hablar con los altos mandos para lograr hacer estos talleres. Bien, pero nosotras dijimos lo tenemos que hacer porque nadie más que nosotras lo va a hacer, la verdad, por nosotras. Tenemos que hacer por nosotras lo que sabemos hacer. Así que nosotras lo que hicimos primero fue una investigación de violencia institucional, y luego de la investigación nos pusimos a trabajar para hacer la acción. Creamos un protocolo, nos basamos mucho en la prueba piloto que hizo Honduras, y empezamos a crear un piloto, los protocolos, formamos a 2 promotoras por cada uno de los países del cual hicimos el trabajo, y nos pusimos a trabajar. Hasta antes de la pandemia, o sea, hace 2 años atrás, nosotros habíamos llegado ya a 10.000 policías. La verdad que eso es una hazaña, una cosa que yo valoro profundamente de mis compañeras, porque ustedes sabrán que no es fácil conseguir una entrevista con el coronel, con el comisario general, le ha sido a las compañeras muy difícil, a algunas le ha llevado meses, pero bueno, después que entramos, la cosa fue bastante bien. Sí se vieron algunos cambios en algunos países, por ejemplo, de Centroamérica fundamentalmente, ¿no? Las compañeras pudieron comprobar que hubo algunos cambios, ¿no? Que se redujo un poco la violencia ahí. No obstante, en otros países, como por ejemplo, ahora estamos haciendo levantamiento de datos de violación de derechos humanos, y la verdad que lo que sale de ese estudio que estamos haciendo es que hay 3 países donde la policía, en todos los países tenemos que la policía, por lo menos la que se relaciona con nosotras, es muy violenta y es muy corrupta, ¿sí? Entonces, los países más violentos, el primero es República Dominicana, el segundo es Paraguay y el tercero es Chile, ¿sí? Entonces, bueno, las compañeras ahí se levantaron datos, más del 50, hemos levantado más o menos 1.183 casos, y de casi la mitad de las compañeras sufrieron extorsión, violación y bueno, de todo eso. Por lo tanto, a nosotras nos parece imperiosa que apenas la pandemia nos permita volver al trabajo. Lo que tal vez, ¿por qué estamos acá? Porque a mí me gusta hablar a calzón quitado y no dar mucha vuelta para la cuestión, es de no seguir haciendo el trabajo en soledad. Porque hasta ahora lo hemos hecho en soledad, porque esto estaría bueno hacerlo con otras instituciones, pero también con los gobiernos. Porque si no son como parche lo que nosotros hacemos, ¿me entiende? Porque la realidad nos demuestra que la pandemia hizo que con los DNU de los gobiernos, con las cuarentenas de los países, toda la represión se encrudeció. La violencia se encrudeció para nosotras. Y esto se suma que hay un movimiento también que realmente a nosotras nos viene, que no tiene nada que ver con la policía, pero a veces actúa como la policía, que tiene que ver con el abolicionismo, ¿no?
que entonces tenemos ahí como dos frentes muy fuertes que tenemos que combatir nosotras. Por un lado el abolicionismo, por otro lado la policía, pero el abolicionismo no nos mata, casi diría yo, pero casi, porque la verdad que un poco más sí. Pero bueno, entonces nada, quería contarle esta experiencia, yo estoy muy orgullosa, yo le voy a contar solo, yo soy la que leo, las compañeras hacían los talleres durante todo el mes, y entonces a fin de mes me mandaban las fotos, las planillas de la cantidad de policías, han hecho talleres con 300 policías, han ido a las academias directamente. La verdad que cuando ellas se entusiasmaron, cada vez eran más los lugares a donde podían llegar, pero un día recibí uno de los informes, fundamentalmente este informe era de Chile, y la compañera es extranjera la que da los talleres, y entonces la compañera estaba al frente de un montón, de verdad la foto eran 240, había en ese momento, y entonces la compañera dice que lo que hacíamos era repartirle una encuesta, ¿sí?, de qué sabía del tema de trabajo sexual, si sabía que estaba penado, criminalizado, bueno, una serie de cosas, porque a partir de la encuesta es que se daba el taller, a ver, de lo que conocían o no de la realidad de nosotras. Entonces la compañera me contaba en el informe que justo cuando ella empieza a dar el taller, en la primera fila estaba uno de los policías que a ella la había violado un patrullero. Y entonces ella se paralizó un poco y se puso a pensar qué hacía. Y entendió que ahí no estaba para gritar, ¿no es cierto?, ni para reclamar lo que justamente podría haberlo hecho, sino para hacer algo con él, para que las compañeras que venían no padecieran lo que ella padeció. Bueno, yo se lo cuento cortito, pero este testimonio a mí me partió el corazón y la cabeza. Y entonces digo, yo quiero, nada, me siento profundamente orgullosa de mis compañeras que tengan la valentía de hacer lo que hacen, ¿sí? Así que acá estoy para las preguntas que quieran. Y lo que digo es, trabajemos juntos, porque por lo que veo, los mexicanos están haciendo algo por allá, el otro está haciendo por Brasil, y a mí me parece que en estos tiempos que vienen, la unidad, la sinergia de las cuestiones me parece que hacen la diferencia, así que yo los invito y las invito a eso. Muchas gracias, Elena. Andrea. Gracias, Sergio. En realidad era... A lo mejor está en el canal. Okay. Eran unas manos de aplausos, Elena. Creo que está en el canal de inglés. Tal vez, Andrea, si puedes cambiar. ¿Yo? ¿Nos escuchas? Tal vez si cambias en lenguaje y pones en español, para que entonces ¿Estás en el canal español? No, yo, pero la yo no estoy en ningún canal. ¿Estás escuchando todo? Sí, se escucha. Yo lo escucho súper bien. Digo, no estaba usando ningún canal. Bueno, no, saludarlos, un gusto. Gracias por la invitación y excelente el trabajo que han hecho. Y creo bueno, que te volvimos a dejar de escuchar, Andrea. A lo mejor sí. No, Jaime, nosotros lo escuchamos bien, ¿eh? ¿Yo? Sí. Entonces soy yo. Entonces soy yo. Ya. Listo. Perdón, Andrea. No hay problema. Okay, perdón. No hay problema. Bueno, simplemente digo porque, bueno, Elena me mencionó y sí, desde ONUCIDA tuvimos durante muchos años el trabajo con seguridad y respuesta humanitaria, digo, yo lo lideré en Latinoamérica y el Caribe, mientras trabajamos en la institucionalización de todas estas intervenciones, a través de la, bueno, de la constitución de estos comités de prevención de VIH, enfermedades y infecciones de transmisión sexual, los COPRECOS. Al momento, yo estoy trabajando localmente en Perú con COPRECOS Perú, que digo, fue el pionero, fue el primero y todavía está funcionante. Pero a través de todo el sistema Naciones Unidas, bajo liderazgo del coordinador residente, se ha hecho bueno, un convenio con el Ministerio del Interior de Perú
y por eso es que se enlazó a través de Coprecos, hice esa recomendación, para hacer una serie de, digamos, de intervenciones, de capacitaciones al personal policial, particularmente al policial, y tiene que ver fundamentalmente, digo, no solo la temática VIH, sino también, bueno, todo lo que tiene que ver con manejo de pandemias. Particularmente, digo, sabrán que Perú fue uno de los países más azotados en Latinoamérica, es el primero en el mundo con el número de muertes en relación a la población. Entonces, bueno, se ha hecho un trabajo ya que particularmente, digo, se dieron fenómenos de violación de derechos humanos durante los periodos de confinamiento. Entonces, por suerte se logró modificar esas políticas durante el curso del confinamiento, pero teníamos políticas de discriminación y violencia basada en género, dado que particularmente dirigido a la población trans. Entonces, digamos que un poco de los años anteriores que se trabajó, estamos retomando el trabajo en el nivel local en esta área. Lo estamos haciendo con la academia, entonces estamos trabajando con un asocio con la Universidad Cayetano Heredia, que el gobierno de Estados Unidos, esto está siendo financiado en realidad por el gobierno de Estados Unidos. Nosotros simplemente lo que estamos es facilitando el proceso, revisando contenidos, pero volviendo, digamos, a asegurarnos que quede institucionalizado en la currícula, ¿verdad?, de formación de esta temática de prevención. Y bueno, ponernos a las órdenes para trabajar. Puedo responder en este momento por la región andina. Tengo a mi cargo los 3 países, Perú, Bolivia y Ecuador. Y bueno, tenemos muchos frentes abiertos y estamos trabajando, bueno, con Retrasex siempre también muy cerca. Ellos lideran lo que tiene que ver con la implementación de la Alianza contra la Estigma y la Discriminación a nivel regional en Latinoamérica. Entonces, siempre hay líneas de trabajo conjunto. Creo que es muy interesante esa recolección que comentaban de experiencias y buenas prácticas. Creo que de las que se lograron implementar durante la etapa de Coprecos, no sé si la investigación pudo de alguna manera encontrar alguna vigente. Creo que sí está lo que es la institucionalización en la currícula, eso creo que se ha conservado, al menos en las fuerzas policiales. En las fuerzas militares, fundamentalmente lo que tiene que ver con aquellos países con despliegues, fundamentalmente en la temática de VIH, ¿no? Despliegues a misiones de paz. Pero sí, definitivamente hay que traer un abordaje innovador, el rol de la policía fundamentalmente en su vínculo con las poblaciones clave, tiene que abordarse particularmente en esta región, que es donde mayor nivel de violencia podemos evidenciar dirigido a estas poblaciones en particular. No solo las poblaciones clave, digo, pero la situación concreta de las situaciones de crímenes de odio, las violaciones sistemáticas de los trabajadores sexuales. O sea, a pesar de que tenemos sí algunos países con normativas que las prohíben, pero no se aplican ni se implementan, como justamente son los hallazgos de muchos de los informes de Retrasex, de Redlactrans también. Entonces, yo le doy la bienvenida a los esfuerzos de trabajo y de coordinación regional. Soy una convencida de que es la vía para poder articular, coordinar y fomentar la cooperación sur-sur. Tenemos capacidades y buenas prácticas seguro que podrían ser modeladas en otras regiones. Y bueno, quedarme a las órdenes para facilitar y articular con otros socios. Un saludo y bueno, lo que necesiten a las órdenes. Gracias.
Muchísimas gracias, Andrea. Natalia está tomando nota tanto de todo lo que dijiste como lo que presentó también Elena. ¿Alguien más? Yo quería rápido, Sergio, perdón, Andrea, por estar interrumpiendo, ya por fin los puedo escuchar a todos. Primero, gracias, Elena, por contar ese testimonio, creo que es muy fuerte y gracias por hacérnoslo saber. Creo que hay un tema que a lo mejor nosotros no habíamos considerado en el análisis y que ahora que ustedes dos lo mencionan, no siempre este tema de policía de salud pública puede ser para bien, en el sentido de que, pues sí, durante la pandemia muchos de los policías locales fueron las encargadas de complementar las órdenes de quedarse en casa, ¿no? Y desafortunadamente utilizar a la policía para hacer valer ciertas órdenes de salud pública, tal vez es algo que debiéramos anotar nosotros en nuestro análisis de las consecuencias. Siempre trato yo de hablar como las consecuencias inesperadas de nuestras acciones. Aquí tal vez no quisiera pensar que son inesperadas, ¿no? Si ponemos a personas que tienen desviaciones para abusos de derechos humanos y los ponemos en mayor contacto con la población, no podemos esperar un resultado diferente. Y en este sentido, el tratar de utilizar a la policía en un tema de salud pública donde tal vez no esté preparado para hacerlo, igual como con el tema de salud mental, sería alguna de las recomendaciones que pudiéramos tal vez analizar, ¿no? Que hay ciertas cosas, y tal vez Terry lo sabe bien, que los policías no deberían de hacer. Gracias, Jaime. Gracias, Jaime. No sé si me permiten, no quiero tomar mucho tiempo, pero me gustaría... Gracias. Para empezar, muy buenas tardes a todos. Saludos de Los Ángeles. Yo soy miembro de la junta directiva de una organización de policías fiscales y jueces norteamericanos. Voy a poner el enlace a nuestra página en español. También la página principal la podrían visitar, pero todo está en inglés. Yo soy policía retirado de los Estados Unidos, pero durante mis años de trabajar como policía también trabajé con el Bureau of International Narcotics and Law Enforcement, con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, viajando a Latinoamérica, enseñando. Desafortunadamente, yo estaba en el lado equivocado en esa época, pero gracias a Dios he podido cambiar mi manera de pensar y cambiar a ver pues los errores que hemos hecho a través de las décadas. Y nosotros ahora pues esta organización, como digo, somos policías fiscales y jueces que ahora vemos los errores de la guerra contra las drogas y principalmente hasta ahorita se ha enfocado en los Estados Unidos y Bretaña, un poquito también en Europa y un poco en Latinoamérica. Tenemos miembros en Brasil, pero no hemos podido establecer una organización, un sistema muy efectivo en Latinoamérica. Yo, con mi experiencia en Latinoamérica y el amor que tengo para Latinoamérica y lo que he visto, cómo he visto que la guerra contra las drogas ha pues efectivamente destruido muchos sistemas y causado muchas muertes y heridas, y también ha afectado la calidad de vida en Latinoamérica. Ese amor porque yo fui a vivir a México a los 7 años con mis papás que eran misioneros, y toda mi vida he estado viviendo y trabajando, viajando mucho a Latinoamérica, y veo el daño que se ha hecho. Personalmente, yo tengo un interés en mi organización para que hagamos más en Latinoamérica. Yo siento que los Estados Unidos prácticamente hemos sido los autores de la guerra contra las drogas y la causa de los daños que se han hecho muchísimo en Latinoamérica. También me gustaría que participáramos en la reducción de los daños en esta región, y en mi organización estamos preparados e interesados en colaborar como podemos
en estas iniciativas que todos ustedes, gracias a Dios, tienen el interés y el amor de tratar de reparar y reducir daños. Así que estoy a la disposición. También voy a poner mi dirección de email si quieren contactarme directamente. Acabo en enero, viajé a Colombia. Tuve la oportunidad de presentar varios grupos de la Policía Nacional. Gracias a Dios tengo muchos contactos en la policía en Latinoamérica de los años que trabajé allá. El año pasado estuve en Ecuador presentando a grupos de policías allá, hablándoles de las fallas de la guerra contra las drogas, las opciones, las alternativas que tenemos a la guerra contra las drogas y arresto. Y nuestra meta es tratar de conectar con los policías en estos países para tratar de educarlos qué fueron los errores y qué son las alternativas. Y estoy abierto a cualquier sugerencia o conexión que ustedes tengan. Y de nuevo, muchísimas gracias por permitirme ser parte de esta reunión y este grupo. Muchas gracias, Terry. No sé quién quiere hablar. De todas maneras, creo que podemos circular, antes de que María hable, perdón María, si podemos después circular para los que van a estar nuestros correos, por si quieren, a lo mejor ahorita no tienen algo en mente, podemos mandar después en correo y entonces nos pueden dar con más calma su retroalimentación. Adelante, María. Sí, buenas tardes y bueno, muchas gracias por participarme en esta sesión. Bueno, yo soy médica, soy salubrista, soy costarricense. Trabajé por 20 años en el Ministerio de Salud. Fui ministra de Salud de Costa Rica en el año 2002-2006. Y he estado muy vinculada a la academia, a proyectos de investigación y a respuesta a emergencias y desastres en la región de las Américas. Y posteriormente fui presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, que es la institución pública proveedora de servicios de salud de la región de Costa Rica. En la actualidad formo parte de varias redes latinoamericanas que tienen que ver con salud global, la ALASAC, la Alianza Latinoamericana de Salud Global, y la Red de Equidad en las Américas. Uno de los temas que se abordan desde de la red tiene que ver con las personas que hacen su habitación los espacios públicos. Eso para decir de una forma diferente la gente que vive en la calle, ¿verdad? Que entonces, y abordamos temas que tienen que ver con género, por supuesto, ¿verdad? En ese sentido, escuchando un poco las experiencias, quisiera mencionar, digamos, al menos una que en Costa Rica ha sido muy, bueno, ustedes saben que nosotros no somos un país militarizado, ¿verdad? Y yo creo que eso marca una forma civilista de aproximarse a los delitos y a la situación social en términos generales, ¿verdad? Eso no quiere decir que no tengamos una policía y eso no quiere decir que no tengamos también abusos desde esa perspectiva, ¿verdad? Eso no es así, ojalá fuera así, ¿verdad? Pero en Costa Rica se ha establecido un programa de policía comunitaria que tiene varios años, que depende del Ministerio de Seguridad Pública y que hace un enlace entre las comunidades y los policías. Y ahí hay todo un trabajo en el que, por ejemplo, los
Los policías van a las escuelas y conversan y son parte de los actores locales de la atención de las diferentes situaciones que se dan a nivel local. Ese es un ejemplo que tiene muchos años. Ahorita yo no recuerdo exactamente, pero tiene más de 8 años de estar trabajando, mucho más que eso. Es uno de los programas más fuertes. El otro aspecto que nace con ese es que se ha hecho un trabajo muy intenso en protocolizar algunas respuestas de atención en casos de violencia, sobre todo de violencia doméstica. Y ahí se trabaja con unos equipos de respuesta rápida entre salud y la parte de seguridad y la parte judicial, porque en algunas circunstancias la gente de salud, nosotros actuamos de tal manera para proteger a la víctima, pero en la protección de la víctima eliminamos evidencia que luego es necesaria utilizarse por la parte judicial y por la parte de la policía. Entonces ahí hace algunos años la que era presidenta de la Corte Suprema de Justicia, doña Zarela Villanueva, impulsó los equipos de respuesta rápida. Y a mí me parece que ese es un tema absolutamente importante que tiene que ver con el abordaje de salud mental, protección de la víctima, no revictimizar, ¿verdad? Y a la vez enganchar ese proceso con un abordaje mucho más de largo plazo. Bueno, más allá de eso, como persona de salud pública, a mí me parece que es muy importante en este esfuerzo que se han hecho del análisis, el que pudieran compartir el mapeo que se ha hecho de esos programas y poder, digamos, identificar algunas tendencias, algunas acciones y ver que, digamos, que se podría como aportar. Pero un tema que es absolutamente inherente a la salud pública, como ustedes saben, es que además de medir y cuantificar la problemática, la salud pública lleva implícito el accionar. Y el accionar no es solamente el accionar de la salud pública, sino en forma colectiva, abordar el problema como un problema intersectorial, ¿verdad? Y a mí me parece que en ese sentido, el abordaje que se ha estado promoviendo de diferentes grupos de pensamiento sistémico para ver cuáles son los diferentes actores que tienen que ver no solo con la atención, sino con la prevención, a mí me parece que son sumamente importantes. Y por último, quisiera mencionar que yo, con todo respeto, priorizaría la formación de los nuevos policías en Costa Rica, en la región o en cualquier parte. Es decir, ahí es donde podemos tener un impacto muchísimo mayor para que desarrollar las habilidades, las capacidades, las herramientas y los instrumentos que se requieren para un abordaje, digamos, desde la formación y obviamente buscar esos vínculos y alianzas entre los diferentes grupos. Disculpen que me extendí, pero me parece que con eso podría, digamos, puntualizar algunos de los insumos que podríamos ver por la experiencia acumulada de tantos años de trabajar en salud pública. Gracias, María. ¿Alguien más quiere hablar? ¿Quiere hacer algún comentario? Jorge, adelante. Muchas gracias, Jorge. Sí, las experiencias por afuera de seguridad es de los que más nos interesaba poder encontrar, ¿no? Para mostrar alternativas o formas de respuesta más allá de seguridad. Así que sí, muchas gracias, si nos puedes compartir. Ya tendríamos que estar cerrando, pero quisiera darle la palabra a quienes todavía no han hablado, si quieren decir algo. Ahí Arturo sé que colgó en el chat. Y sí, Sergio, a mí me gustaría... ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ah, buenas.
Ok, buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Apenas quería contribuir con el proyecto, con que se fue la llamada, citando, no sé si se investigaron, se incluyeron este objeto en tu proyecto, que el programa Actitud de Pernambuco. Yo hablo de Recife, la capital de Pernambuco, en nordeste de Brasil, y nosotros tenemos algunas políticas interesantes en conjunción con la seguridad pública acá. Un ejemplo es el programa Actitud, que fue descrito también investigado por Rafaela Rigoni, que está acá presente, si le quisiera hablar un poco de este programa, que fue implementado por la seguridad pública, ¿no? Volvido para usuarios de crack cocaine, en amenaza de muerte. Entonces, es un programa interesante para la vía de la asistencia social y de la conexión con la red de salud pública que existe acá. Yo creo también que sería interesante hacer un levantamiento acerca de las leyes que regulan la abordaje policial. Creo que si estamos pensando, si intentamos hacer algo que se cambie verdaderamente, es la actitud policial, ¿no? La actitud policial de cómo las creencias de los policiales contribuyen para un abordaje violenta, un abordaje que no garantiza los derechos de las personas que usan drogas, ¿no? Acá en Brasil, nosotros tenemos una diferencia en la ley brasileña de entorpecentes que se separan el traficante, ¿no? El vendedor de drogas y el usuario. Entonces, el usuario tenemos 3 sanciones penales, pero no es que acontece acá, ¿no? Entonces, algo que no acontece acá, para nosotros, nuestro entendimiento acá es que no hay cambio de la cultura policial. Muchas veces intentamos, incluso por dentro del gobierno, intentar cambiar esto en la policía, la forma de la formación de policiales. Yo creo que fue María, no me acuerdo quién habló que se trabajó con la formación policial. Entonces, creo que esto sería un objetivo importante para cambiar algo de fato en América Latina, que es la cultura de la policía, las creencias que se tienen con las personas que usan drogas o sobre drogas, que tenemos que tal vez crear un protocolo por dentro de la policía que garantice este cambio de cultura. Es muy difícil, no lo sé cómo se da en otros países, como Costa Rica, por ejemplo, que todos pensamos que pelo fato de ser desmilitarizada, hay un cambio en la violencia, una mudanza cultural. No lo sé si ese tipo de experiencias se impactan en la cultura de la policía, mas yo creo que es esto importante de cambiar la cultura policial, de sus creencias sobre la abordaje que realizan con usuarios de drogas. Gracias. Muchas gracias. Si me permiten una respuesta rapidita, Arturo, son muy buenos puntos y te puedo decir que el problema mayor es que muchos de los gobiernos en Latinoamérica están recibiendo dinero del gobierno norteamericano. El gobierno federal norteamericano todavía no se ha cambiado su manera de pensar. Cuando están recibiendo dinero del gobierno norteamericano, los policías y casi todos los países en Latinoamérica, los policías son policía federal, nacional, central, y están controlados por su gobierno federal. Y la verdad me sorprendió muchísimo que me dieron la oportunidad en enero de hablar con la Policía Nacional en Colombia, porque es un gobierno derecho, de la derecha, y reciben muchísimo dinero del gobierno de los Estados Unidos. Y desafortunadamente siento que desde ahí necesita empezar el cambio, ¿verdad? No hay soluciones fáciles para eso, ¿verdad? No lo sabía de este investimiento. No lo sé si se ocurre acá en Brasil, este aporte económico para la policía brasileña. Muy poco. Más que nada son México otros y Colombia. gobiernos.
México y Colombia. Principalmente sí. Hay otros gobiernos que reciben un poquito, pero no tanto como Colombia y México. Gracias. Yo quería aprovechar, robarme la palabra para decirles que tengo que retirarme, lamentablemente. Ahí dejé mi correo por cualquier cosa, si desean comunicarse conmigo, pero sí tengo otro compromiso que atender. Muchas gracias. Igual estamos terminando. Muchas gracias, Gracias, María. Gracias. Ahora le damos la palabra a Elena, luego a Rafaela, y ahí sí cortamos porque ya nos hemos pasado el tiempo comprometido. Elena. Justo ahora que la reunión se estaba poniendo buena, vos querés. Bueno, no, yo quería sumar a lo que decía el compañero, adhiero totalmente a lo que dice Arturo. El problema que tiene, nosotros los cuestionarios que le ponemos a la policía para que lo llene, ahí nos dice, y también por experiencia propia, ¿no?, de que la policía muchas veces no sabe los artículos, no conoce bien la realidad, no conoce la legislación. Y entonces se guía más por los prejuicios que tienen. Nosotras tenemos muy mala prensa, ¿sí? Las trabajadoras sexuales históricamente, la historia, los medios, la película, la serie, vio que habla droga, robo y había prostitutas. Siempre en esa cosa hay prostitutas, ¿no es cierto? Y entonces tenemos muy mala prensa. Entonces el policía cuando se acerca a nosotras realmente nos trata como si no fuéramos nada, peor que nada. Peor que nada. Entonces, lo que yo digo es, siempre digo a las compañeras, nosotras podemos tener la mejor ley de reconocimiento del trabajo sexual, pero ¿por qué hacemos esto y por qué estamos tan interesadas en seguir sensibilizando y concientizando? Porque yo puedo tener la mejor ley. Lo que tengo que cambiar con estos talleres es la cultura machista, misogínica, ¿no es cierto?, que tiene, y bajar los prejuicios que tiene la policía con respecto, no solamente al trabajo sexual, sino también cómo trata a las mujeres. Gracias, Elena. Rafaela. Sí, bueno, gracias por invitarme. Yo estoy un poco, no hablo mucho porque soy brasileña, pero vivo en Holanda hace 12 años, entonces como es una cosa de Latinoamérica, no quiero meterme mucho en las cosas. Pero quería decir unas cosas quería una pregunta, en verdad, que no sé qué van a hacer ahora después de esto, de la investigación que están haciendo, pero me parece muy interesante, se pueden publicar algo sobre estas buenas prácticas. Y digo buenas prácticas como, por ejemplo, lo que contaba Elena, todos los estudios, lo que dice Arturo sobre actitud, como las cosas que están funcionando, bien o mal, pero que están funcionando, y no solo hablar de lo que va bien, pero también de cuáles son las dificultades que tales proyectos tienen, porque eso puede inspirar nuevas prácticas, pero tal vez estoy hablando algo que es obvio que ya están haciendo, entonces perdón. Quería decir, puedo compartir, si quieren, este estudio que Arturo dice. Fue un estudio que hicimos con Mainline, es la organización de reducción de daños que trabajo acá en Holanda, y fue como un libro sobre reducción de daños para estimulantes, y entonces investigamos actitud también. Y interesante, no sé, esto tal vez no les interesa tanto, pero a partir de esta investigación que hicimos sobre reducción de daños para estimulantes, fuimos a una conferencia de LEP, de la red de Law Enforcement and Public Health, de la red de seguridad y salud pública. Y ahí hicimos como una directrices para la policía en cómo abordar personas que usan drogas estimulantes como crack, cocaína y todo. Eso está en inglés, pero si les interesa puedo les pasar eso, porque hicimos las personas de reducción de daños, usuarios de drogas y la policía también. Hicimos esta cuestión.
Y otra cosa que quería compartir es que, bueno, hice un estudio hace tiempo para mi doctorado sobre, incluyendo la policía de Ámsterdam y de Holanda y en Brasil. Y una cosa que me pareció interesante para abordar la policía, que estaban hablando de información, y esto es muy importante, creo, pero interesante también abordar estas cosas, porque la policía, cuando yo hablaba con policía en Brasil, habían cosas que para ellos no estaba bien, y eso es interesante abordar. Yo veo cómo fue aquí que la policía en Holanda se cambió para trabajar con la reducción de daños, y fue porque lo que hacían no funcionaba, y ellos sabían que estaba ahí a aprender una persona, y de aquí 2 semanas la persona estaba de vuelta y cometiendo crímenes y todo más, y ellos estaban insatisfechos. Entonces, más que trabajar lo que no hacen bien, podemos engañarlos en trabajar, en ver qué no está bien y ofrecerles soluciones que sean buenas para nosotros también, como para las personas que usan drogas y las personas con que trabajamos. Entonces, eso me pareció algo interesante porque había muchas cosas que ellos vienen que no están bien y nosotros tenemos una visión y oportunidades de trabajar con eso para mejorar. Oh, perdón por mi portuñol, pero creo que me entienden. Sí, perfecto. Muchas gracias, Rafaela. Sí, vamos a hacer una publicación, una persona que no está en este momento aquí en la reunión, que es la coronel Noora Rodríguez, la última presidenta de Coprecos. Ella está trabajando con nosotros en la publicación. Vamos a hacer una publicación con todos los hallazgos. Nos interesa también el estudio que has realizado, que comentó Arturo, porque tenemos muy poquita información, lo tenemos registrado, están entre los estudios que relevamos, pero nos falta información. Y la idea es armar una agenda para adelante, digamos. GLEFA, la organización en realidad que hizo este relevamiento a nivel global, es la anterior a Law Enforcement and Public Health Association, que ahora se llama Global Law Enforcement and Public Health Associations. Así que, digamos, es lo mismo. Y Nick Croft sigue siendo, es el presidente, y la idea es armar una agenda para adelante a partir de los hallazgos, estas conversaciones con ustedes, y la idea es poder después continuar el diálogo y seguir haciendo, como propone Elena, empezar a trabajar en conjunto. Particularmente, GLEFA tiene mucho desarrollo en otros continentes, pero no en Latinoamérica, así que también queremos empezar a armar un volumen de gente interesada en la región para poder tener proyectos conjuntos y realmente poder cambiar la realidad del continente. Jaime se tiene que ir corriendo porque está en el aeropuerto, se tiene que tomar otro avión, así que él se tiene que ir y nosotros ya hemos cumplido con el tiempo que nos habían asignado, así que agradecerles muchísimo a todas y ustedes, a todas y todos. Vamos a seguir en contacto, no solamente vamos a compartir con ustedes la información que tenemos, sino seguir consultándolos y ojalá poder llevar adelante proyectos en conjunto más adelante. Sí, Natalia. Muchas gracias. Solo quería agradecer a todas y todos por estar aquí, por sus comentarios que vamos a incorporar en este cuadro compendio de buenas prácticas y casos que tenemos, que al final, como dijimos, es un trabajo inacabado que sigue en curso y que esperamos que siga siendo un esfuerzo colaborativo entre todos, que sigamos nutriéndolo para generar aprendizaje colectivo y pues mejorar y aportar a la solución de estos problemas públicos. Gracias a todas y todos por sus intervenciones y seguimos en contacto. Muchas gracias. Adiós. Hasta la próxima.